Primado. Primado positivo. Primado positivo. Primado positivo. Primado positivo. Puro primado Positivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenida a este segundo capítulo de Primado Positivo, en el cual vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante y que a lo largo de los siglos se ha intentado descubrir o saber de dónde vienen o el origen, quién les dijo. ¿De dónde sacaron tantas ideas y tantas representaciones? Vamos a estar hablando del más allá, que dependiendo la cultura en la que lo estudies, pues cambia, ¿no? Pero siempre coinciden todas las culturas antiguas, o en este caso preindustriales, que son de las que vamos a hablar. Más adelante te explicaré un poco de qué va este concepto de culturas preindustriales, pero es muy interesante ver cómo todas estas culturas preindustriales tenían esa misma idea de un lugar a donde las almas van después de dejar esta existencia terrenal. En algunos casos, los actos que realizas en esta vida terrenal repercuten en el siguiente, en otros no tanto. Y bueno, hablaremos de muchas cosas más. Espero te guste este capítulo, espero te parezca bastante interesante y quiero adelantarte que hay una posible respuesta. Hay una posible respuesta para todas estas coincidencias. Y bueno, al leer un poco sobre esto, como que sí me hizo clic. Digamos que es una explicación plausible, ¿va? Entonces, pues nada, mi nombre es Alejandro Zárate y te doy la bienvenida a este segundo capítulo de Primado Positivo, en el cual vamos a estar hablando de el más allá. El principio y el fin, la vida y la muerte, son extremos opuestos de sí mismos. Todo lo que ha de nacer, ha de morir, y todo lo que muere debió haber nacido, lo sabemos. Nada es eterno, la durabilidad de las cosas varía, pero nunca nada se mantiene exactamente igual, al menos en esta dimensión. Una realidad a la cual tenemos acceso a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que olemos, de lo que sentimos, de lo que degustamos, es decir, con nuestros 5 sentidos. Toda esta realidad es recibida por nuestro cerebro, toda esta información es recibida por nuestro cerebro a través de nuestro cuerpo, lo que nos permite interpretar esta realidad como una realidad tridimensional. ¿Pero qué es esto de la tridimensionalidad o la tercera dimensión? Bueno, en una primera dimensión podemos observar el largo de un objeto, la distancia entre 2 puntos. En una segunda dimensión ya podemos observar el ancho de los objetos. Y en la tercera dimensión ya podemos observar su profundidad. Toda la materia, todo lo que está a nuestro alrededor en esta realidad se rige bajo esas leyes de la tridimensionalidad. Todo tiene un alto, un ancho y una profundidad. ¿Pero qué hay de la cuarta dimensión? Esto es solamente teórico. ¿Pero por qué digo que la cuarta dimensión es solamente teórica? Bueno, porque en la cuarta dimensión interviene el tiempo. ¿Pero sabemos qué es realmente el tiempo? Al día de hoy, el ser humano utiliza el tiempo como unidad de medida para predecir el movimiento o la posición de los objetos, de la materia. También lo utilizamos para predecir su degradación, su envejecimiento. ¿Pero qué es la degradación o el envejecimiento? Pues simplemente sigue siendo materia moviéndose. La degradación se da cuando se friccionan 2 cuerpos y a causa de esta fricción se va perdiendo materia. Entonces, realmente no tenemos el concepto claro del tiempo. Y en una cuarta dimensión, la teoría es que tenemos la capacidad de manejar el tiempo. Tenemos cierta capacidad para movernos a través del tiempo. Este concepto de la cuarta dimensión se intenta reflejar en la película de Interestelar de Christopher Nolan, que bueno, aquí hay un dato curioso. El guionista real de esa película fue un astrofísico que quería, por medio de una película, explicar todos estos conceptos que no llegamos a tener muy claros, como pueden ser los hoyos negros, viajes en el tiempo y dimensiones. Entonces, después de que esta persona pues exhibe su guión, llega a Hollywood y dice: ¿sabes qué? Me gusta tu película, la voy a agarrar y la voy a volver a adaptar porque esto tiene como mucho potencial. El astrofísico dice: ok, sí te la vendo, pero solamente quiero que dejes 2 cosas al menos de todo esto que quiero explicar. Y deja la parte de los hoyos negros y de la cuarta dimensión, que bueno, la mayoría de los físicos que han visto esta película pues dicen que sí podría ser más o menos esta percepción real de la cuarta dimensión. Pero ¿qué es esta cuarta dimensión? En la película hay un momento en el que el protagonista llega a un
espacio, a un lugar en el cual tiene acceso al tiempo en un solo espacio. Y se puede observar cómo son como miles de cuartos o de recámaras donde tiene acceso a cada segundo, a cada minuto del tiempo, y puede manipular los objetos que se encuentran en esas recámaras, en esos cuartos. Sin spoilers, pues ahí en esa película podemos alcanzar a visualizar lo que podría ser el concepto de la cuarta dimensión. Pero bueno, ¿cuál era la necesidad de explicar esto de las dimensiones? Bueno, la intención era que comprendamos cómo es que el ser humano concibe la realidad. La concibe a través de nuestro cuerpo y de nuestros 5 sentidos. Por eso es que una cuarta dimensión nos resulta muy difícil de entender, porque no tenemos una capacidad sensorial para percibir el tiempo. Esto con la cuarta dimensión. Entonces, ¿cómo es que puede existir un lugar en el que no tenemos un cuerpo físico? Lo que llamamos el más allá. Aquí es donde entran en juego las culturas preindustriales. ¿Pero qué son las culturas preindustriales? Bueno, son todas aquellas culturas que existieron antes de que llegara la ciencia e impusiera las leyes de la realidad. La ciencia es la que nos dice qué es verdad y qué no lo es. Claro, en base a todos sus experimentos y de todas las investigaciones, la ciencia es la que se encarga de determinar qué es lo que verdaderamente sucede en este plano tridimensional. Sin embargo, las culturas preindustriales no estaban amarradas a estas leyes tridimensionales. Ellos sabían lo que pasaba aquí, a lo mejor no tan a detalle, pero sabían lo que sucedía y tenían la conciencia sobre sobre otro plano. Pero ¿de dónde sacan todas estas ideas? ¿De dónde sacan todo esto del cielo, el infierno, el inframundo, el Olimpo, el Tuat, los campos elíseos? ¿De dónde sale todo esto? ¿Cómo es que todas estas culturas preindustriales, aunque con ciertas variaciones, manejaban los mismos arquetipos del cielo y del infierno? ¿Qué es un arquetipo? Bueno, un arquetipo se puede definir como la idea principal de una representación o de un concepto. Por ejemplo, si yo te pregunto ¿cuál es el arquetipo del cielo en la religión cristiana?, la respuesta correcta sería un lugar donde yacen las almas de los buenos y los justos. Si yo te pregunto ¿cuál es el arquetipo del inframundo en la cultura griega?, la respuesta correcta sería un lugar donde yacen las almas malhechoras, donde vas a ser juzgado, donde vas a estar sufriendo. Entonces, esos son ejemplos de arquetipos. La definición es esa, la que te había comentado hace unos momentos. Es la idea principal de una representación o de un concepto. Aquí es donde empieza lo misterioso. Las coincidencias. ¿Cómo es que todas estas culturas preindustriales manejaban los mismos arquetipos para el lugar donde yacen las almas buenas y justas? Para los nórdicos era el Valhalla. Para los egipcios tenían los campus Aru o los campos felices. Para los griegos eran los campos elíseos. Para los cristianos es el paraíso o el cielo. Para los aztecas el Tlalocan. ¿Y qué hay de los arquetipos del lugar donde yacen las almas malhechoras? El inframundo en la cultura griega, también en la cultura egipcia también es conocido como el inframundo, pero lleva el nombre del Duat. ¿Qué hay de Hel en la cultura nórdica? ¿Qué hay del infierno en la cultura cristiana? Estas coincidencias empiezan a ser demasiadas y se empieza a ver en todas estas culturas que estaban regidas antes de que la ciencia llegara e impusiera sus leyes. Es verdad que todos estos lugares no son exactamente iguales, comparten ciertas similitudes, pero no son lo mismo. En algo que sí es lo mismo es en el arquetipo del más allá, un lugar donde van las almas, donde va el espíritu después de dejar esta existencia terrenal, esta tercera dimensión. Y también es verdad que no todas las culturas compartían el arquetipo de tipo cielo y el arquetipo de tipo infierno. Por ejemplo, en el Bardo Todol, que es el libro de los muertos, el libro tibetano de los muertos, se describe cómo el alma, al dejar el cuerpo físico, iba a atravesar por varios reinos en acompañamiento de un ser divino. Y dependiendo, obviamente en cada reino había obstáculos, y dependiendo del reino en el que te quedaras, en el que ya no pudieras superar el obstáculo, iba a ser tu reencarnación en este espacio físico. En caso de que tu alma estuviera preparada y hubiese podido superar todos los obstáculos de todos los reinos, tu alma sería catalogada como iluminada e ibas a ascender al lugar de los dioses.
No había un juicio, no había un lugar de castigo, no había un lugar de recompensa, simplemente eran reinos con obstáculos y de acuerdo en el que te quedaras, pues ibas a reencarnar. Para ellos la finalidad de la vida es aprender aquí para en el siguiente plano poder cruzar esos obstáculos y llegar a la divinidad, llegar a la iluminación. Pero entonces, regresando a la pregunta inicial de cómo es que todas estas culturas preindustriales sabían del más allá, ¿quién les dijo cómo era? ¿Quién les dijo quién regía ahí? ¿Quién les dijo cómo se llegaba? ¿Quién les dijo cómo había que prepararse? ¿Quién les dijo toda esta serie de datos, toda esta información sobre el más allá? Bueno, pues la respuesta se encuentra en los estados holotrópicos de la conciencia. Todas las culturas preindustriales tenían parecidos y a la vez diferentes métodos para llegar a un estado holotrópico de la conciencia. Pero, ¿cuál es el estado holotrópico de la conciencia? Bueno, se describe como un estado de conciencia pura, un estado en el cual la mente, la psique, la conciencia logra separarse casi al máximo de este cuerpo físico, de la vasija, de este traje de astronauta, y logra concebir la verdadera naturaleza de la realidad sin la necesidad de percibirlo a través de un cuerpo físico. Eso es estar en un estado holotrópico de la conciencia. Una vez termina el estado holotrópico de la conciencia, es decir, la psique, la mente, la conciencia vuelve a estar conectada al cuerpo y a los 5 sentidos, el cerebro comienza a funcionar como una especie de traductor y quiere interpretar o quiere traducir lo que la conciencia vivió sin la necesidad del cuerpo físico, sin la sensorialidad del cuerpo físico. Y también, pues, esa interpretación debe tener coherencia en este plano tridimensional. De estas representaciones nacen los Zeus, los Odín, los Amon-Ra, que son representaciones de lo que la conciencia percibió sin estar conectada a este cuerpo y a los sentidos. Es por eso que la representación varía. Nunca verás una jirafa en los códex mayas y nunca verás a lo mejor un manatí en la cultura egipcia, porque no estaba en su realidad, no estaba en su cultura. ¿Cómo podían representar algo que no concebían? Aunque, por ejemplo, dato curioso, en los mayas de alguna forma concibieron a los elefantes y de alguna forma obtuvieron la representación de la caída del agua o de la lluvia con elefantes. Sabemos que en la cultura, en la religión hindú, el elefante, la representación del elefante representa la lluvia porque pues los antiguos veían a los elefantes como agarraban agua y se bañaban echando agua hacia arriba y les caía. Entonces por eso tal vez representaban al dios de la lluvia con un elefante. Es un poco particular porque hay elefantes Pero en el fondo, algo de lo que percibe la conciencia en este estado tiene que ser real, si no, ¿cómo explicaríamos las similitudes entre los arquetipos que tienen las diferentes culturas preindustriales? Por ejemplo, el arquetipo del ser supremo de las culturas siempre habita en el lugar más alto de la tierra, ya sea el Olimpo, ya sea el cielo. El arquetipo de los seres supremos también siempre están representados con mucha luz, o son el sol, o muy iluminados. El arquetipo del ser supremo y del ser maligno siempre son familiares o allegados. Siempre es Odín y Hela, por ejemplo, son abuelo y nieta. Zeus y Hades son hermanos. Dios y Satanás son amigos. Al final Satanás era el ángel más fiel de Dios y era su mano izquierda. ¿Qué hay de todas estas similitudes? Algo en el fondo tiene que ser real, nada más que representado e interpretado, traducido de diferente manera por el cerebro de las diferentes culturas que estaban pues obviamente influenciados por su cultura y por todo lo que les rodeaba. Todos los seres humanos somos capaces de alcanzar los estados holotrópicos de la conciencia. Sin embargo, no estamos listos para interpretar correctamente lo que la mente, lo que la conciencia percibe en ese estado. Para eso hay que estudiar. De lo contrario, serían simples ilusiones. Todas las culturas preindustriales tenían métodos, tenían rituales para alcanzar estados holotrópicos de la conciencia. Estos rituales se llamaban ritos de paso. Para participar en ellos había que prepararse y había un guía que llevaba al iniciado durante el ritual. Los rituales de paso tenían la finalidad de que los iniciados se prepararan para dejar ir un ciclo y estar listos para uno nuevo.
Así, con el conocimiento adquirido durante lo que había pasado durante el ciclo anterior, podrían llegar a un nuevo ciclo con nuevas experiencias, con más aprendizaje. Estos rituales de paso eran llevados a cabo por guías, ciertas personas con el conocimiento prohibido. Conocimiento que solamente se otorgaba durante los rituales de paso. ¿Por qué? Porque solamente era necesario saberlo hasta ese momento, hasta el momento en el que iba a terminar un ciclo, ese iniciado iba a comenzar uno nuevo. Los rituales de paso, en resumen, eran ceremonias llevadas a cabo para ayudar a transicionar la mente o el espíritu del iniciado de un ciclo a otro. Estas ceremonias se llevaban a cabo, por ejemplo, cuando un adolescente se iba a convertir en un guerrero, o en aquel que iba a proveer de comida a la tribu, en un cazador, cuando alguien más de la comunidad se iba a convertir en un sacerdote o en un chamán, cuando era el cambio de emperador, cuando eras el siguiente en la lista en ser cacique o rey. Se han encontrado en textos y grabados antiguos la evidencia de estos rituales de paso, en qué momentos se realizaban, por qué se realizaban, qué actividades se realizaban y, lo más importante, con qué se realizaban. Algunas evidencias de rituales de paso sobrevivieron a guerras, genocidios, colonizaciones y religiones, y es por eso que hoy sabemos cómo, por qué y para qué se realizaban. En estas ceremonias había ciertas constantes, por ejemplo, siempre había música o sonidos específicos. Habían obviamente sustancias psicodélicas y también había laceraciones y o hasta mutilaciones del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque recordemos que la finalidad de este rito de paso es llegar a un estado holotrópico de la conciencia, y la forma más fácil de separarte de tus sentidos es teniendo experiencias cercanas a la muerte, con mucho dolor, o ingiriendo sustancias psicodélicas. Uno de los rituales de paso de los que hoy en día tenemos bastante información es el ritual de paso o Kipa, en el cual se puede apreciar qué tanto valoraba esta cultura las experiencias transformadoras y a qué estaban dispuestos a hacer para conseguir un estado holotrópico de la conciencia. El rito de paso Kipa era llevado a cabo por los Mandans, una tribu que vivía en las llanuras norteamericanas cerca del río Missouri. Este ritual tenía la finalidad de ayudar a transicionar los espíritus de los adolescentes a guerreros, porque se iban a convertir en aquellos que iban a proteger a la tribu y a proveerlos de comida, enfrentándose al gran búfalo. Esta ceremonia era llevada a cabo dentro de una cabaña. Dentro estaba una figura ceremonial que representaba al primer hombre o al hombre original, y también estaban los iniciados, que consumían la pipa medicinal sagrada. La figura ceremonial que representaba al primer hombre seleccionaba a un viejo brujo. Fuera de la cabaña, durante estos 4 días, el resto de la tribu realizaba también rezos, cantos y bailes. Esto lo realizaban alrededor de la gran canoa, representada por la cabaña en donde estaban los jóvenes iniciados. Durante este ritual también se celebraba el fin del gran diluvio, un diluvio que ocurrió en la cultura de los Mandans. Es por eso la representación de la gran canoa. Los jóvenes iniciados dentro de la cabaña utilizaban la mayoría de sus energías con rezos hacia el espíritu maligno, pues sabían que el ser tenía tanto cosas buenas y cosas malas, y había que mantener un equilibrio y estar en comunión con ambas. Durante estos 4 días, los jóvenes iniciados tenían percepciones del más allá, incluso contactaban con el gran espíritu y les daba fuerzas para su siguiente tarea, que era enfrentar al gran búfalo y proveer a la tribu de comida. Durante esta ceremonia había un momento en el que el resto de la tribu, en especial las mujeres, representaban la victoria ante el gran espíritu maligno. Ellas entraban y colgaban a los jóvenes de grandes pesos. Estos pesos podrían ser jabalinas, podrían ser escudos e incluso cabezas de búfalos. Colgaban a los jóvenes y los ataban por medio de ganchos a la parte de su espalda. Después de esto se bajaba al joven iniciado y no se le quitaba el peso que traía atrás, pero sí se le cortaba el dedo meñique. Después se le hacía correr alrededor de un poste, buscando que con la fuerza que se producía al correr se desprendiera el cuerpo humano del peso. Había un desprendimiento,
y obviamente el joven caía inconsciente, pero el logro era recuperar la conciencia, pues se decía que aquellos que lograban recuperar la conciencia después de esta ordalía iban a ser aquellos que tenían el poder de desafiar al búfalo. Ya habían renacido como un hombre adulto y el Gran Espíritu les había otorgado estos poderes y estas habilidades para poder proveer a la tribu de comida. En este rito de paso podemos observar claramente cómo se llevaba al límite los sentidos, el cuerpo y la mente. El cuerpo y los sentidos con todas esas laceraciones que se provocaban, y la mente con la ingesta de la pipa medicinal sagrada. Este era el método por el cual los mandans llegaban a un estado holotrópico de la conciencia, en el cual iban a aprender sobre cómo cazar, iban a adquirir las habilidades necesarias para enfrentarse al gran búfalo, y sobre todo para valorar lo que representaba ser aquel que proveía a la tribu de comida. Podemos decir que el ritual de paso quipa es exclusivo y único de los nativoamericanos, porque no encontramos en ninguna otra cultura del mundo evidencia de que un ritual de paso se realice con los mismos métodos para llegar a al mismo estado holotrópico. No hay ni siquiera similitudes. Es verdad que muchos de los rituales de paso se llevan a cabo por medio de laceraciones y de mutilaciones, y sobre todo de consumo de sustancias psicodélicas, pero no hay ninguna otra cultura que haga el mismo método con la misma finalidad. Sin embargo, hay otros ritos de paso que sí tienen muchísimas similitudes y se busca el mismo estado holotrópico y se basa en una sola cosa. Tenemos, por ejemplo, el rito de paso de los chamanes y lo que viven en ese estado holotrópico de los rituales para convertirte en un chamán. Yo pensaba que los chamanes eran únicos de la cultura mesoamericana, de esta parte sur de México. Yo pensé que eran solamente de ahí, y no. Investigando un poco, hay muchas pinturas rupestres que voy a poner por aquí, que indican que el chamanismo estaba en todo el mundo, no solamente en esta parte del continente. Pero ¿qué es lo que concebimos como un chamán? Bueno, ¿cuál es el arquetipo de un chamán? Su arquetipo es aquel hechicero, aquel brujo, aquel individuo con conocimiento oculto, que tiene la capacidad de hablar con los espíritus y sus diferentes representaciones, ya sea en su representación de una tormenta, en su representación en alguno de los elementos, fuego, aire, tierra, también en su representación de una enfermedad, y también tiene conocimientos de herbolaria. También es verdad que el arquetipo del chamán lo rodea de cantos y de bailes. Bueno, pues en base a todas estas evidencias que están alrededor del globo, podemos observar que es el mismo camino tanto para llegar a ser chamán, tanto en el estado holotrópico y cuando regresa. Este camino siempre es el mismo, siempre hay un guía que enseña al iniciado todo sobre la verdadera naturaleza de la realidad, cómo funciona la realidad sin la necesidad de los sentidos. Siempre hay un consumo de una planta psicodélica. En este caso, en la cultura maya se usaba la ayahuasca y no se ingería oralmente, se ingería por la parte trasera del cuerpo. Esto en los escritos originales. ¿Esto qué significa? Había una preparación. No era simplemente el consumo de esta sustancia. Había que prepararse para poder traducir bien lo que se iba a vivir en ese estado holotrópico. En todas las culturas del globo siempre se consumía algo, siempre había un guía, y el estado holotrópico también siempre es el mismo. El iniciado, cuando ya se encontraba en ese estado, se veía frente a una deidad, frente a un ser divino, el cual lo iba a desmembrar, lo iba a despedazar en repetidas ocasiones. Cuando llegaba la última vez que iba a ser desmembrado, aventaba estas partes de del cuerpo del que se iba a convertir en chamán hacia los diferentes espíritus que estaban esparcidos en ese plano. Y el chamán iba a tener el poder de controlar a aquel espíritu que haya consumido una de sus partes. Por ejemplo, si el espíritu de la gripe había
consumido un brazo, bueno, pues ese chamán iba a tener la capacidad de controlarlo y de dominarlo. Si el espíritu del fuego había consumido una pierna, pues ese chamán iba a tener la capacidad de dominarlo también. Entonces podemos decir que es el mismo, tanto el rito de paso como el estado holotrópico como la finalidad es la misma, pero ¿cómo es posible que culturas tan separadas tengan la misma idea, tengan los mismos métodos, en este caso en el sur de México y en la parte norte de Europa? Pero no te confundas, los ritos de paso no solamente se llevaban a cabo en el continente americano, también se llevaban a cabo en el viejo continente, en muchas de las culturas que existieron ahí. Por ejemplo, uno de estos ritos de paso es el culto a Deméter y Perséfone. El culto a Deméter también es catalogado como un rito de paso porque simboliza el fin de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Este culto a Deméter nace de una historia de la mitología griega, en la cual, para no hacerte el cuento muy largo, Zeus y Deméter son pareja y tienen a una hija llamada Perséfone. Por algunas cuestiones, Zeus y Hades acuerdan que Hades pueda raptar a Perséfone y llevársela al inframundo. Entonces eso hace Hades. Un día está Perséfone ahí viendo las plantitas y llega Hades y se la roba y se la lleva al inframundo. Deméter, que es la madre, pues está súper preocupada y decide bajar con los humanos a buscar a su hija. Casi al final de su travesía llega a un lugar que se llama Eleusis, donde es recibida con mucha hospitalidad. Las personas de ahí son muy buenas con ella, a pesar de que ella pues venía, digamos, en su forma humana. Como forma de gratitud, llega Deméter y se presenta con los reyes de Eleusis, que les dice: ¿sabes qué? Tú me trataste muy bien y te voy a concebir que tu hijo sea inmortal. Los reyes de Eleusis, al estar ahora agradecidos por lo que había hecho Deméter, fundan el templo de Deméter. Después de todo esto, Deméter pues dice: híjole, ya no la encontré, me voy a regresar al Olimpo, donde se da cuenta de que Zeus había sido también responsable del rapto de Perséfone, así que decide quemar la tierra hasta que le regresen a su hija. Todos los dioses del Olimpo pues empiezan a preocuparse porque los humanos estaban pidiendo a los dioses que les regresaban la vegetación y los frutos y no regresaban. Entonces Zeus dice: ok, ya estuvo bueno, le voy a hablar con Hades. Hades, regrésame a Perséfone, y todo bien. Entonces Hades pues también accede y le regresa a Perséfone. Pero pues recordemos que Perséfone estuvo un buen rato en el inframundo, donde pues comenzó a hacer su vida e incluso se casó. Cada cierto tiempo del año se dice que Perséfone regresa al inframundo y Deméter lo que hace es quemar la tierra hasta que le regresen de nuevo a su hija. Esta historia representa las estaciones del año en el mundo. El invierno y el otoño representan esa época del año en la que Perséfone baja al inframundo y está con su esposo, y Deméter quema la vegetación y los frutos hasta que regresen a su hija en primavera-verano. Cuando regresa es cuando regresa otra vez la vegetación. Pero recordemos que durante la estancia de Deméter en Eleusis se funda precisamente el templo a Deméter, donde se dice que Deméter le enseña a los iniciados ciertos secretos ocultos, ciertos conocimientos secretos que no deben compartirse más allá de aquellos que acuden a esos rituales. Es aquí donde se marca el inicio y el fin de un nuevo ciclo. Finaliza el ciclo de la humanidad que no sabía la agricultura, porque Deméter es quien enseña a la humanidad el arte de la agricultura, y comienza uno nuevo, un ciclo en el cual la humanidad ya es capaz de sobrevivir ante las inclemencias del tiempo, ante el otoño, ante el invierno. Se dice que en estos rituales Deméter es donde comparte sus conocimientos prohibidos, por así decirlo, con la humanidad, y para ello hay que estar en un estado holotrópico de la conciencia. Hay que llevar al límite el cuerpo y los sentidos y la mente. ¿Cómo se hacía? Bueno, pues con actividades, digamos, sexuales, ustedes entenderán cómo, y se bebía una bebida que no se alcanza a deslumbrar bien qué contenía. Muchas personas dicen que es vino, pero ni con tantas cantidades extremas de vino puede llegarse a percibir esas ilusiones que en los textos antiguos pues se dice que se percibían. Entonces se cree que esta sustancia contenía ciertas sustancias psicodélicas. Como este rito de paso, hay muchísima más evidencia de que existían métodos para llegar a estados holotrópicos de la conciencia y así aprender cosas, así
adquirían los antiguos conocimiento. Pero ¿qué pasa? Todos estos ritos de paso vienen de civilizaciones preindustriales, civilizaciones que no estaban arraigadas a las leyes de la ciencia. La misma ciencia que hoy acusa a estos estados holotrópicos de esquizofrenias, de delirios, de ilusiones. Pero algo innegable y evidente es la repetición de arquetipos en todas las culturas del mundo. No importa el espacio que la separara, no importa el tiempo que la separara, el arquetipo siempre se repetía. ¿Y venía de dónde? De un estado holotrópico de la conciencia, un estado en el cual la conciencia se separaba del cuerpo. ¿Y cómo se llegaba a este estado? Bueno, pues llevando al límite el cuerpo humano, llevándolo a experiencias cercanas a la muerte. Pero tranquilos, no todo está perdido. La misma ciencia que acusa de delirios y esquizofrenias a los estados holotrópicos de la conciencia es la misma ciencia que ha encontrado una respuesta a todas estas relaciones, a todas estas similitudes de arquetipos en todas las culturas preindustriales del mundo. Con ayuda del médico psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav Jung y su teoría del inconsciente colectivo, y también con los estudios del espacio perinatal y transpersonal expuesta por Stanislav Grof, es posible darle una respuesta a estos sucesos en los cuales una persona es atropellada y despierta hablando un idioma que nunca había estudiado. Es posible darle una respuesta a aquellos sucesos en los cuales una persona que vivió una experiencia cercana a la muerte describe que estaba en una aurora boreal jugando con alguien más con una pelota. Estaban jugando a la pelota, pero la pelota realmente era una cabeza de morsa. ¿Cómo es que una persona que nunca había escuchado sobre la mitología esquimal es capaz de delirar o de imaginar esa mitología? Mitología en la cual los esquimales describen el más allá como un lugar donde vas a estar jugando con alguien más con una cabeza de morsa. Pero bueno, ese ya es tema para otro video. Espero te haya gustado mucho el contenido de este video, el contenido de este capítulo. Déjame un like si te gustó, déjame un comentario de todas aquellas similitudes que tú también conoces entre diferentes culturas y suscríbete para pues más contenido y estar ahí revisando muchísimos temas. Déjame también ahí en comentarios de qué tema te gustaría que estuviéramos hablando en el futuro próximo. Y pues nada, hasta aquí el video. Te agradezco muchísimo por haber llegado hasta este punto. Mi nombre es Alejandro Zárate y esto fue el segundo capítulo de Primado Positivo. Hasta la próxima. Primado positivo. Primado positivo. Primado positivo. Primado positivo. Primado positivo. Primado positivo.